Bien, queridos hermanos y hermanas que estamos participando, cuando vemos el título del seminario, ¿no? Tiene una palabra hermosa que es ecuménico, muy hermosa. Yo quiero que esa palabra ecuménico esté todo el tiempo de la conferencia que me corresponde, pero que lo tengamos muy presente para irnos a nuestra casa. ¿Qué significa ecuménico? Eso es muy importante. El padre Juan Carlos nos hizo un ejercicio muy hermoso y yo la carta la tengo que escribir es para mí mismo, porque tengo que hacer un trabajo personal de perdonarme a mí mismo muchas cosas. Si no hubiera venido no me la hubiera perdonado tampoco. Si no venido aquí al congreso, al seminario, menos mal vine. Sí, gracias. Él decía que pueden contar con la congregación y qué bueno contar con la congregación. Yo soy feliz de contar con la congregación y también pueden contar conmigo porque hacemos parte de esta familia de hermanos tan hermosa, de padres y laicos, ¿no? El éxito de este seminario radica en que es ecuménico, en que escuchamos diferentes puntos de vista, vemos diferentes temas, hacemos diferentes ejercicios y todo eso tiene que ser así por una sola razón: somos integrales. San Pablo habla de que somos alma, cuerpo y espíritu. Somos Trinidad, alma, cuerpo y espíritu. Y eso es otro tema para otros seminarios, que cada cosa que uno menciona tiene su, ¿verdad?, su razón de ser, ¿no? ¿Cómo recibir la liberación de Jesucristo? Excúseme 2 minutos, un excursus, una cuestión sencilla. De todo lo que hemos visto tan hermoso acá, yo me he ido muy tocado por la conferencia que nos ha dado el padre ayer, padre Ángel. Pues para mí es novedad, pero yo sé que el plato fuerte está más adelante cuando escuchamos a Monseñor Andrés. También me voy a llevar unas cosas riquísimas. Me voy a ir haciendo lo contrario que él dijo. Ya que un curso voy a empezar a hacer constelaciones con 2 horas que aprendí. No, voy a profundizar. Me encantó el asunto. En la Biblia hay 2 evangelios que hablan de la infancia de Jesús: Mateo y Lucas. Grábenlo muy bien. Mateo y Lucas son los únicos que hablan de la infancia de Jesús. Y ahí están las constelaciones de Jesús, su genealogía. Y están de pa'lante y de para atrás. Otro tema para otro seminario. Monseñor, tiene que hacer muchos seminarios a lo largo de este. Y a ver cuántos quieren de verdad recibir estas gracias, ¿no? Y en esas genealogías de Jesús hay 2 cosas que me impactan. La primera, que todas, sean para adelante o para atrás, llegan a Dios. Y de ahí venimos todos, ¿no? Quizás con esto del ADN mitocondrial y lo demás nos llevan a otras partes, pero no alcanza a llegar hasta Dios. Pero todas nos van a conducir a Dios. Somos hijos de Dios. Eso es muy bueno, es muy bonito, eso es hermoso. Padre Juan Carlos hablaba que cómo nos creó Dios hermosos. Somos hermosos. ¿Cómo somos? Somos hermosos. Distintos, diversos, pero hermosos. Y en la diversidad es lo que está lo hermoso. Eso es para llevárnoslo hoy. Y la segunda cosa que me gusta de las genealogías de Jesús es que en esa genealogía de Jesús hay prostitutas, hay bellacos, hay malandrines, como decimos en Ecuador. Cuando un chico se porta mal, ay, inspector general, mire este chico malandrín, dice la profesora, haga algo con este malandrín. Un exorcismo, porque no sé qué otra cosa hacer. Pero todo eso sirvió para que el Hijo de Dios tomara carne. Hermanos y hermanas, la carne no es mala. Si la carne fuera mala, Dios no hubiera preferido tomar carne para presentarse ante nosotros. Juan capítulo 1, 18, el Hijo de Dios se encarnó, tomó la condición humana, tomó carne, tomó este hermoso cuerpo nuestro es hermoso, es templo del Espíritu Santo, y hizo una obra maravillosa en él. Entonces, ese asunto de las constelaciones
por favor, y todo lo que veamos aquí hay que llevarlo a la práctica y hay que seguirlo, porque uno viene a estos encuentros, a estos seminarios, no para llevar conocimiento, están en Google. Uno viene para vivir una experiencia, y esa experiencia le genera a uno dos cosas: curiosidad para ir uno a leer y encontrarse con todos estos señores que mencionen aquí, y todos los aprendizajes, ¿no? Y también para ir creciendo como debe ser. Bien, en esto de cómo recibir la liberación de Jesús, tengo que apuntarles para allá, ¿verdad? Acá. Ya. El otro. El otro de abajo. No, allá. Esa palabra, cómo recibir la liberación, inmediatamente le manda a uno a pensar en fórmulas. El Padre nos va a dar las 10 fórmulas para liberarse. No, yo no vengo a enseñar fórmulas. No hay eso. El cómo no es fórmulas. El cómo aquí no es fórmulas. Aquí vamos a presentar un itinerario, que esa palabra itinerario es bien interesante. Itinerario es camino. Itinerario es, vamos a hacer un viaje, vamos a preparar las cosas para ese viaje, es una metodología. Lo que es planificar la vida y hacer itinerarios, tenemos que hacerlo todos los días. La charla de hoy es diferente a la de ayer, porque la de ayer era más exegética, hoy es teología espiritual, espiritualidad bíblica, que nos enseña como itinerario de verdad la Biblia, para que nosotros lo asumamos en la vida y empecemos a encontrar los cómo los vamos a buscar en nosotros mismos. ¿Cómo recibir la liberación del Señor? Una vez conociendo lo que vamos a conocer, que nos va a ser una base, va a ser como una especie de caldo de cultivo, si se quiere, una especie de elementos allí que se van a mezclar y que nos van a servir. La palabra comunidad, Trinidad, ecumenismo son sinónimas. Incluso para hacer ecumenismo hay que ser trinitarios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el cómo Jesucristo entendió la Trinidad, lo que tenemos que nosotros aquí visualizar un poco. Porque la Santísima Trinidad, como la entiende Santo Tomás, San Francisco, todos los teólogos, eso es diverso. Santo Tomás necesitó 24 volúmenes para la Suma Teológica. Me corregirá el padre Juan, que fue tomasino. Pero es tomasino todavía. Pero cada quien habla de la Trinidad, y tratados enormes, pero el tratado más lindo de la Trinidad nos lo enseña Jesucristo en el Evangelio. Y Jesucristo nos ayuda a darnos cuenta que la Trinidad también es Evangelio en la vida de la persona. Cuando nos bautizan, yo no sé si ustedes se acuerdan la fecha de su bautismo, yo fui bautizado el 4 de julio de 1977. Uy, usted es muy joven. Soy joven, soy pollo. Sí. Bueno, no es lo mismo. 4 de julio de 1977. ¿No? Y recibí la Trinidad en mi vida. Recibí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y quien hace conciencia de lo que recibió, puede encontrar el cómo librarse. El que no hace conciencia, no. Si algo me fascina de las oraciones de exorcismo, es el trisagio, es el invocar la Trinidad, en el nombre del Padre, y le echa uno toda la retaíla, y en el nombre del Hijo, y la otra retaíla, y en el nombre del Espíritu Santo. Y ese demonio no puede resistirse a eso, a la presencia de Dios en la persona, que es Trinidad. Todos somos Trinidad, porque la recibimos en el bautismo, ¿verdad? Pero hay que entenderla como Jesús la entendió para hacer conciencia. Entonces, el cómo que vamos aquí a ver es hacer conciencia de eso a lo largo de esta pequeña charla, ¿no? Verdad entendida no como absoluto, sino como el ser de Dios. Hay una diferencia entre verdad como teoría y otra diferencia entre verdad como ser. La verdad es un espíritu, como la sabiduría. El libro de sabiduría habla de la sabiduría no como algo que está en la cabeza, sino como un ser, ¿no? Que se puede ver, se puede sentir, que tiene movimiento propio, ¿no? Así debe entenderse también la verdad. En cuanto a la verdad, cada quien tiene su forma de explicar. A mí casi no me gusta el derecho, como tal el padre Juan, que está estudiando derecho, sí tengo problemas con el derecho, porque me he topado siempre en la vida con personas que manejan el derecho, pero dicen la verdad lo que se pueda probar en la corte, y yo no creo eso.
Es más, me ha dicho, dime las mentiras, que yo me encargo de las verdades, así que vamos a defenderte. Casi siempre pido al Espíritu Santo que sea mi abogado. Sí. Eso es el paráclito. Es el paráclito, el abogado del trabajo. Entonces, esto vamos a verlo un poquito a lo largo de esta charla. Conciencia trinitaria es el eje transversal. Yo no voy a leer todos, en algunas cositas, ustedes vayan leyendo, ayúdenme por favor. La conciencia trinitaria es el eje transversal de la búsqueda, de esta búsqueda de la auténtica libertad que se consigue en Cristo. No todas las veces hacemos conciencia de lo que hacemos. A veces no hacemos conciencia de que estamos aquí. Conciencia de que lo que estoy viviendo acá me va a servir para mucho, muchísimo. Conciencia de que esto tiene un valor que no se alcanza a pagar con el dinero. Y el dinero debería pagar lo que uno recibe. Hay personas que lo primero que piensan para ir a algo es, ay, pero eso me va a costar. No, uno tiene que invertir en uno mismo. Y sentirse bien si voy a pagar 200, 300, lo que sea, porque esto es para mí. Para mi crecimiento. Entonces, conciencia trinitaria y conciencia que también es experiencia. Porque la conciencia no puede ser un asunto de la cabeza nomás, sino es un asunto del espíritu, es un asunto integral, ¿no? Tiene que ser una vivencia. Sentarse a hacer conciencia es sentarse a vivir. Cuando uno está consciente de que está vivo y que no está muerto, pues uno puede progresar, uno puede liberarse, ¿no? Hay muchas personas que no están presas, pero están presas porque no han hecho conciencia de que son libres y no viven la libertad, ¿no? Y hay muchos problemas en la mente de las personas que no se aceptan como son, no nos aceptamos porque no hacemos conciencia de que somos libres, hermosos, hechos bien y perfectos por Dios, ¿no? Primero, vamos a hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de cada uno vamos a decir dos cosas, ¿no? Entonces, pues, vamos a hablar de 6 puntos a lo largo de esta conferencia. Hijos del Padre y no del diablo, la primera dimensión del Padre que tenemos que hacer conciencia. O somos del Padre o somos del diablo. Joaquín Lavado, lo conoce todo el mundo como Quino, ¿no? Me encantaban las caricaturas que sacaban el tiempo. Una de las cosas que yo extraño de mi país es toda esa cultura que manejamos, ¿no? El cafecito, leerse el tiempo, el espectador, bueno, eso en otra parte no lo podemos hacer, ¿verdad? Y yo coleccionaba esas caricaturas de Quino. Tenía una muy interesante donde está Dios creando al hombre, hace el muchachito, está todo viringo, y entonces empieza el muchachito a matar las plantas, a orinarse en los jardines, a darle patadas a los perros, y Dios feliz y aplaudiendo. Y cuando llega uno a la última viñeta, la última gráfica, se quita la máscara a Dios y es el diablo. Y entonces ahí le deja a uno el asunto a pensar, a ver, con nuestras obras decimos de dónde venimos. ¿Quién es nuestro creador? ¿Nos ha hecho Dios o nos hizo el diablo? Pero para poder llegar a pensar eso, uno tiene que hacer una cuestión de identidad, ¿no? Para recibir la liberación de Jesucristo desde este contexto hay que restablecer la condición filial. ¿Somos hijos de quién? ¿Quién es nuestro Padre? Aceptar a nuestro Padre con todas sus imperfecciones, con todas sus exigencias, ¿sí? Esto va por la línea de las constelaciones que mirábamos, ¿no? Cuando uno mira al cielo busca su origen, no está buscando perder el tiempo o enamorarse de las estrellas, no, uno busca su origen, de dónde venimos, ¿no? Es un asunto de identidad, de origen, en primera instancia de reconocimiento, esa palabrita está subrayada ahí. Eso se ha puesto de moda hoy por hoy en todos los estudios. Hay que reestructurar, reconocer, repensar la resurrección, repensarlo todo, rehacerlo todo, refundar, todo con renacer, ¿verdad? Todo con re. La otra instancia tiene que ver con el rechazo a lo que esclaviza y corrompe la condición original del ser humano. Es un asunto de desengaño, de liberación, en últimas de desconocimiento. Hay que hacer un proceso doble aquí, reconocimiento y desconocimiento. Reconocer lo que somos y desconocer y rechazar lo que no somos.
poquito lo de las máscaras que tocábamos, señor César, ayer, desde la filosofía, el prosopón, ¿no, Señor? Las máscaras, quitarnos esas máscaras para ver si es el diablo o es Dios quien nos hizo, ¿verdad? Es en el reconocerse y en el desconocerse como el ser humano descubre y acepta su origen divino, rechaza y deconstruye la condición de engendro. Nosotros cuando somos bautizados, ¿no?, Dios nos hace nacer para ser sus hijos y empieza la condición filial. Por el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Dios nos engendra en las aguas del bautismo, pero el demonio nos engendra en las aguas turbias de la mentira. Y entonces podemos perder nuestra condición bautismal, aunque esa nunca se pierde, pero la podemos desconocer. Eso es lo más grave. A veces en el mundo las personas buscan padrinos, madrinas, papás y mamás diferentes a sus propios padres y madres, y padrinos y madrinas. Y ese asunto le está generando a la persona, ¿no?, un desconocimiento de su ser. No se reconoce. Uno tiene que reconocerse, aceptarse. Me tocó a Dios Padre. ¿Qué más? Pues por Dios, ¿no? Pero hay unos que quisieran que el diablo fuera el papá, ¿no? La persona recibe la liberación de Jesucristo cuando logra identificarse, conocerse o reconocerse. La identidad es un principio de identidad. Cuando se habla de Dios como Padre, como nuestro Padre, y no del diablo como nuestro Padre, nos estamos identificando. Estamos mirándonos al espejo y decimos, oye, sí, yo sí me parezco a Dios. ¿No voy a ver algo de Dios en mí? Sí, todos lo tenemos. Todos lo tenemos. Y eso nos lo enseña la espiritualidad bíblica. ¿Ah? Él es imagen del Dios invisible, Colosenses, ¿no? La verdadera imagen. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios, nos dice el Génesis. Creados a su imagen. ¿Qué más? Íconos de Dios. Todos deberíamos de llamarnos Verónicas y Verónicos. Bueno, acá algo un poquito en el lenguaje de Maduro, ¿no? Soldados y soldadas, ¿no? ¡Qué horror! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe sin las dignas, ¿no? Quien sabe qué es, no debe temerle a lo que no es. Me faltó las dignas, ¿qué? Puede ir con libertad de un lado para otro sin temores y ataduras. Cuando uno no sabe quién es, uno está pensando, ¿cómo voy a llegar? ¿Con qué cara que me presenté en esa familia? ¿Cuál fue la fachada en esta otra? Y empiezan a hacer sus inventarios, ¿no? Allá me conocen como tal cosa, allá me conocen como la otra, ¿no? Uno tiene que ser el mismo donde vaya. El mismo. En el colegio donde soy inspector general no buscan al inspector, buscan al padrecito. ¿Y dónde está el padrecito? Una vez llegó una supervisora, fue a colegio laico, fiscal. ¿Cómo así que hay un padre aquí de inspector general? ¿Cómo pasó? Como todos concursando y gané concurso, señor. Pero soy el padre. Y un colegio laico no significa que no pueda haber padres en un colegio, por todo lo contrario, podemos saber de todo. En Francia, cuando estábamos allá, decían, no, es que no puede haber ni un Cristo, ni se puede venir con la burka, nada de esas cosas. No, un momentico. Laico significa que todos podemos ir como queramos vestir. Es más, a veces... pueblo. Correcto. Incluso a veces me voy hasta con el solidero en la cabeza, se me ha olvidado quitármelo. Me encanta ponérmelo, porque no voy a decir, mi identidad, soy yo mismo. Entonces, la identidad. Ahora vamos a hablar del desconocerse. ¿Sí pasó o no pasó? Sí. Ya. Desconocerse. Es el término que hemos empleado aquí, porque puede haber otros sinónimos parecidos, para identificar tres cosas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que desconocer en la vida? Estoy tapando ahí, ¿no? ¿Sí? Lo primero que hay que hacer es exorcizarse de conocimientos absurdos. El primer desconocimiento que hay que hacer es un exorcismo de tanta cosa que hemos aprendido mal aprendida o que no nos deja echar para adelante. Lo que llamaban aprender a desaprender, a deconstruir, proceso de deconstrucción. No construcción, sino deconstrucción, de hacer el proceso inverso. Desmontar muchos andamiajes, muchos parapetos que hemos puesto en la vida espiritual para poder armar otros andamiajes. Por ejemplo, yo estoy últimamente más enfocado no a la teología, sino a la mística, porque esa es la teología que se hace de rodillas y porque es una teología bien especial.
Es muy importante para esta condición de exorcistas y de personas que vamos a apoyar a los exorcistas. La mística, que es oración, contemplación y acción. Y curiosamente en el catecismo de la Iglesia Romana la palabra mística no aparece en ninguno de sus números. No está mística. Se les olvidó la mística. Pero no la podemos olvidar porque la tenemos en los primeros concilios ecuménicos, la tenemos en los primeros padres de la Iglesia y es una enseñanza divina. Oración, contemplación y Acción. Muy bien. Pues estamos todos enfocados. Buenísimo. Yo le agradezco al Padre Ángel que nos hizo descansar en el Espíritu para poder, al Padre Juan Carlos, que nos hizo descansar en el Espíritu para podernos concentrar a esto que es de términos, ¿no? Lo segundo, para el desconocimiento, es desreligarse. La palabra religión, que es atadura, que nos religamos, ¿no? Dejar de ser religiosos para ser espirituales, queridos hermanos y hermanas. No más ese término de que yo soy religioso. Yo nunca me presento como religioso. En las cédulas de Ecuador, a nosotros nos ponen la profesión. En mi cédula aparece obispo anglicano. Y no la pone porque uno va a decir, oiga, por favor póngame la profesión. No, es que eso está de acuerdo a los documentos que reposen en el Ministerio de Justicia o a los documentos que están en el registro civil. Y le ponen a uno sí la esposa para que no se le olvide que no es casado. Y le ponen de dónde son el papá y la mamá. Esa cédula ecuatoriana es todo un documento Biográfico. Una hoja de vida. Una hoja de vida, eso prácticamente uno está más planillado que, ¿no? O sea que una chica ya le dice a uno, déjame mirar tu ID y sé tu estado civil. Todo está ahí, sí. Y entonces, ahí dice obispo anglicano. Y a mis padres les estaban poniendo religiosos. Le dije, qué pena, pero los documentos que le mando son sacerdotes. Ellos son religiosos. Y ponían sacerdotes, o presbítero y diácono. Y ellos los ponen de acuerdo a la condición. Y no hacen distinción de que es presbítero católico romano, nada de esas cosas. Es presbítero, ponen ahí. Es una cosa bien interesante. Ya no usamos carnet de religiosos. No necesitamos, la sola cédula nos identifica. Si alguna final quiere, le voy pasando la cédula para que la conozcan. Es bien interesante. ¿Cuál es la falla? ¿Por qué nosotros nos quedamos tanto en el término religioso? Mire, el asunto es básico. Cuando una persona va a buscar a Dios necesita un medio. Y la religión debe ser el medio. Y el fin es lo sagrado. De eso se trata de la experiencia de Dios. Lo sagrado es el fin, lo religioso es el medio, el camino. Pero ¿qué pasa? Que nosotros hemos confundido casi siempre y hemos puesto a la inversa. Lo religioso como fin y lo sagrado como medio. Un ejemplo básico. Cuando uno le dice al papa o al papá o al sacerdote, lo que sea, al santo padre, lo que sea santo, la santidad la ha puesto en el Padre y no en Dios, y lo va haciendo alguna fechoría, ahí se le acabó la fe. Se le acabó la santidad. Cuando uno dice, con mi santa madre no se metan, porque nos vamos de puños. Pero uno ve que la mamá se cambió de esposo. No, y empieza ese conflicto para uno. Mi mamá era sagrada. Y se acabó lo sagrado, porque hemos puesto lo sagrado en el medio. Entonces por eso tenemos que desreligarnos, porque el fin es lo sagrado. Y por eso la espiritualidad nos salva de esto. La espiritualidad nos salva de las cosas mal aprendidas. Liberarse de la condición demoníaca que ha llevado a una filiación antinatural del ser humano. Yo he puesto eso, nos decimos, señor, me corregirán, señor Andrés, pero para mí, cuando uno se ha unido al diablo, a los demonios, cuando uno se ha entregado al mal y a la mentira, eso es una relación antinatural, no natural. La llamaremos sobrenatural en otros aspectos, en otras dimensiones, pero lo natural no es ser un hijo del demonio. Somos criaturas de Dios, lo que vamos a ver más adelante, el segundo aspecto de la identidad del Padre. Entonces, liberarnos exorcizando la personalidad, pasando de la mentira a la verdad. Es el exorcismo básico del que les hablaba yo ayer. Comencemos por orar, pedirle a Dios, libérame de la mentira, ¿no? Y somos mentirosos hasta para rezar. Le echamos a Dios unas mentiras que nosotros mismos no las creemos, nos estamos orando. Como la oración del fariseo y el publicano en Lucas 18, parados allá en uno lado, y el fariseo diciendo toda esa sarta de mentiras. No soy como ese, no, pues, primero que sí es como ese, son humanos, son, ¿no? Una cantidad de mentiras. Y no, le mentimos, si somos capaces de mentirle a Dios, somos capaces de mentirle a cualquiera. Bien.
la segunda experiencia. Hasta ahí la primera de desreligarse o el desconocerse y reconocerse está entendido, ¿no? Con Dios nosotros nos vamos a identificar. Somos hijos de Dios, no del diablo. Nos reconocemos como tales y desconocemos todo lo que no tenga que ver con Dios. No es un asunto de profundidad como lo de ayer, es un asunto más espiritual, como para que nos quedemos ya con cosas más hermosas, ¿no? Lo espiritual. El conocimiento de Dios en su revelación es progresivo, ¿no? Dios se reveló progresivamente, no apareció el primer día y dijo, soy Dios, somos tres, a mi hijo lo voy a crucificar, va a resucitar y los va a salvar a todos. Mató a Abraham si le contaba esa historia. ¿No? Eso fue, a cada generación le fue dando una pildorita de su revelación, y por eso la Biblia es progresiva. Y por eso en la Biblia vamos a ver que lo primero que conoce de Dios el pueblo de Israel, el pueblo que Él se escogió, es que no es que Dios es papá, eso es lo último. No es que Dios los liberó de Egipto, eso es lo primero. Lo segundo va a ser que Dios los crea. Entonces, por eso arrancamos por ahí. Dios creador es lo segundo, Dios liberador es lo primero. Vamos a ver aquí primero este asunto. Dios creó el mundo en 7 días y lo hizo perfecto. Todo era bueno, pero lo hizo perfecto. Nadie puede crear un mundo tan perfecto como el que hizo Dios. Ojo con esto, cuando hablamos del mundo no es la tierra. Cuando hablamos de perfección no es la vía láctea, toda esta cuestión, no. Esto es más grande. Nuestros hermanos extraterrestres se comunican con nosotros en oración, porque si hay vida en otros planetas, si hay iglesias en otros planetas, ¿no? La congregación tenemos que llevarla no solamente internacional, sino que llevarla a otros niveles. Yo me apunto para ser el primero en irme en alguna nave espacial, pero tenemos que hacer algo, si no, sí, yo soy de los que creo en este asunto, pues. No puedo decir que venga un hermano a decirme que un ovni quiso, o un ser de otro mundo quiso llevárselo, y si usted es un mentiroso, por Dios, no puedo decir eso. Eso además de ser una falta de respeto, ¿no? Es tratar de ignorante a alguien y es desconocer que esa persona tuvo una experiencia. Hay que respetar la experiencia de cada quien. ¿Cómo aprendí eso? Porque yo era irrespetuoso. Ahora cuando hacíamos recuento familiar, encontrar en mi familia unas cosas, la carta que tengo que escribirlas conmigo mismo, ¿no? Pero la Biblia es la que me ha rescatado, la espiritualidad es la que me ha rescatado, la iglesia es la que me rescata, si no sería el hombre más malo, ¿verdad? El éxito de su creación radica en que todo converge en el día del descanso. Oiga, tan maravilloso eso. El día más hermoso de todos los creados fue el día para descansar. En ese día todo descansa, todo para, todo. Y nosotros lo hemos trasladado para el domingo y esto está bien, no importa cuando lo traslademos, pero necesitamos un día donde todo repose, donde todo entre en armonía con Dios, la criatura y su creador, donde repose el tiempo y el espacio, donde repose la materia, donde repose el espíritu. Un tiempo de Dios, un kairos. La criatura debe reconocer a su creador en el descanso. Es que es en el descanso donde reconocemos que somos hechos por Dios. Cuando estamos trabajando ni nos damos cuenta. Entonces, eso es lo más bonito de la creación. Miren, algo maravilloso que quizás no se han dado cuenta las personas es que desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 4, desde el comienzo hasta el final, la Biblia habla del Dios creador. Que Dios crea desde el inicio y crea hasta el final, que Él es el alfa y el omega, como está aquí en este pectoral, que todo es un constante creacionismo, no es ni devenir ni evolucionismo, sino es un creacionismo constante, que invita al hombre a la creación constantemente, que nosotros ayudamos a crear con Dios, que Él nos hace creacionistas, creativos, creadores, no hacedores, productores. Todo lo ha hecho bajo su libre designio y le imprime a su obra bondad y libertad. Qué lindo concepto. Desde el Dios creador debo aprender que Dios lo hace libremente. Uno hace una charla, hace algo y no tiene que hacerlo condicionado por nada. Ni tiene que decir, esto es para mí. El Padre Ángel decía, todos estos conocimientos son para compartirlos y no tiene que entregarlos.
Lástima a esos conferencistas, a las personas que preparan charlas y dicen, esto no lo puedo entregar a nadie. A mí no me graben. A mí me ha pasado que hay gente que dice, ¿a usted le gusta que lo graben en la conferencia? Hagan lo que quiera. ¿No? Sí, graben. Lleven las hojas, les traigo, les mando. A propósito, tengo pena con los que les quedé mandar anoche los correos porque llegué muy tarde a mi casa. Pero sí les voy a mandar donde me escribieron el correo electrónico. ¿No? Con Cristo aprendemos la oración de Dios, quien se regocija en sus obras. La experiencia se marca en el autorreconocimiento como criatura. Hay un cántico en la Biblia, en Daniel, que cantamos: loado sea mi Señor por los ríos, por los mares, por la lluvia, por darnos tantas cosas tan hermosas, los paisajes. Y uno entre más va a muchas partes, más ama la creación, tanta cosa hermosa que hay. Pero esto no se tiene que confundir con el afán de endiosar la creación, ojo con eso. La humanidad en el siglo XXI está entendiendo las cosas mal. Le han dado el puesto del hombre al perro o al gato, o han endiosado la creación. No es de endiosar la creación, es amar la creación y ser parte de ella. Todos somos iguales como criaturas. Lo que nos va a hacer un poco distintos va a ser la condición filial del bautismo. Pero eso es un poco, no mucho. ¿Así vamos? La pregunta la vamos a dejar para el final para seguir avanzando. El conocimiento de Dios no pasó, ¿no? Ahí ya. Sí. Dios liberador. En la experiencia del Dios creador subyace la más original y definitiva experiencia que marcó para el israelita su fe y le llevó a abrazar el monoteísmo. Éxodo, Evangelio. Ahí yo tuve un error de descripción, de describir. No es la experiencia del Dios creador, es la experiencia del Dios liberador. Lo primero que el pueblo de Israel va a conocer de Dios es que fue que lo sacó de Egipto. El pueblo no sabía que Dios había creado, no. Lo primero que toman conciencia es que Dios cogió sus armas, abrió el mar, sacó a ese pueblo y ahogó a todos con Faraón y con todo lo demás. Entonces el pueblo conoce a un Dios que libera. Qué bonito. Qué bonito para un seminario de liberación, exorcismo, hacer conciencia de que el Dios Padre en esencia es liberador. Que Dios Padre en esencia es liberador. Que todo Padre en esencia es exorcista, es liberador. Que cuando uno va a veces a hacer un exorcismo, no debe ir con miedo. Porque uno como Padre en esencia es liberador. Vamos a sacar a este hermano, esta hermana, en el éxodo de su vida, vamos a sacarlo de Egipto, de todos esos demonios con caras de perro, cocodrilos y demás. Vamos a liberarlo. Vamos a sacarlo de la idolatría para llevarlo al monoteísmo. Qué precioso eso en la Biblia. De la idolatría en la que vivía el pueblo, Dios los libera y los lleva al monoteísmo trinitario. Eso es lo bonito del éxodo. Y ahí está. Éxodo y evangelio es lo mismo. Perdón que lo diga así. Usted coge y abre la Biblia, el Nuevo Testamento y cierra, y Éxodo y Evangelio quedan en el mismo. El Éxodo es como el Evangelio del Antiguo Testamento. Moisés es Jesús del Antiguo Testamento, ¿no? A Moisés de chiquito lo querían matar, a Jesús también. ¿Cierto? Igualitos en todo. Usted pone la historia de Moisés y de Jesús, igualita. El Evangelio de Jesús y el Evangelio de Moisés. Ya doy la parte. Oscar Cullmann afirma que el Éxodo es el protoevangelio. Me parece una anotación muy buena, gracias. Así es los nombres de los teólogos que debemos tener en cuenta. Cullmann, por ejemplo, es uno de ellos. El Éxodo es el protoevangelio. Y en Génesis 3:15 es el protoevangelio de María, ¿no? Sí. Gracias por la pregunta. Vamos a los términos técnicos. Protoevangelio significa un evangelio anterior, original, primigenio, antiguo. Como la introducción a ese evangelio. Un prototipo. El modelo. Germen, como una semilla. Como un semen, una semilla, correcto. Muy bien. Y a propósito de esto de Éxodo y Evangelio que estamos haciendo en cuenta, cada uno de nosotros somos evangelio. Cuando hago las homilías le digo a los hermanos, vamos a hablar del Evangelio de la vida y el Evangelio de Jesús. Depende de la circunstancia, comienzo explicando el Evangelio de Jesús, a todo el Nuevo Testamento antiguo que hayamos leído, y después explicamos algo de la vida, o viceversa, eso de acuerdo a las circunstancias, pero cada uno es buena noticia de Dios. Eso significa Evangelio.
Somos la buena noticia de Dios. ¿Por qué a veces cuando llega alguien a visitarnos la vemos con mala cara? Ay, me llegó la suegra. No, ella es la buena noticia de Dios. Te dio al amor de tu vida. Hay que amarla. Sí, esa es la buena noticia. Antes de conocer a Dios como el que hace, lo conoce como el que libera. Eso está para la vida de uno. ¿Qué tal que a uno lo identificara? Mire cómo hace de bonitas las cosas. Esto hace, y cuando deja de hacer, hasta ahí se murió esa persona. No, qué bueno que digan, este que viene me ha dado cosas para liberarme, me ha dado herramientas, me sacó de mis problemas, ¿no? Me ayudó a salir de la mano con Él y nos liberamos. Dios es eso. Dios no es un hacedor de cosas. Dios es alguien que al liberar las cosas las pone que funcionen y se hagan. Él es el liberador. Aceptar la liberación de Jesucristo es vivir una doble experiencia, la del éxodo y la de la cruz, ambas queridas y otorgadas por Dios. Cruz y éxodo son hermosas experiencias. En la cruz del Calvario y en la salida del pueblo de Israel hacia su libertad, encontramos la liberación de cualquier persona y de cualquier comunidad. Una comunidad que quiera liberarse sin Cristo nunca lo va a hacer. Una persona que no invoque al Señor y al Dios Trino nunca lo va a liberar. En el Éxodo iba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo es trinitario en la Sagrada Escritura, hermanos y hermanas. La columna de fuego, el paná, que es el pan, protopan del Evangelio, ¿no? Todo es trinitario. En la cruz de Cristo no murió el Hijo, murieron los tres. ¿Cierto? Ahí mueren los tres. Pero mueren no con muerte como pensamos nosotros, sino bajar al infierno para liberar, para salvarnos de la muerte, para darle muerte a la muerte. ¿Hasta ahí entendido lo del Padre? Después hacemos las preguntas. Vamos para el Hijo. Vamos para el Hijo. Discípulos y exorcistas de Cristo. Hay una expresión de un documento maravilloso que sacaron los obispos en Aparecida, donde siempre se reúnen los obispos, siempre van a salir cosas buenas. Lo que produzcan los obispos, los sacerdotes, son buenas. La cosa es que a veces no las aplicamos. Hacemos unos buenos documentos, hacemos unos buenos seminarios, pero quedan guardados. Yo me he leído Aparecida de pe a pa. ¿Sí? Lo he leído totalmente. Me encanta ese documento. Me encanta porque ese documento habla de una cosa que a mí me ha impactado toda la vida: ser discípulo misionero. Discípulos y misioneros. No puede ser una sola cosa, tiene que ser ambas en una sola, ¿no? El discipulado y el misionero se unen en una linda palabra: exorcista. ¿A qué los mandó Jesucristo? A expulsar demonios, a expulsar enfermedades, a que se liberen de tanta enfermedad y opresión. Exorcismo es liberar de la opresión, sea maligna, sea diabólica, sea de la que sea, hasta económica. Eso es eso. Es la liberación real. Un exorcismo maravilloso que hay en Lucas, en el capítulo 19, versículo 1 y siguiente, es el de Zaqueo. Es un exorcismo. No se dio cuenta que iba a leer. ¿Sí? Como a mí me ha pasado, a veces me hago al lado de un padre y me ha hecho el exorcismo y no me di cuenta que ahora me quitó un poco de pesos de encima, ¿verdad? El Hijo nos otorga una doble experiencia para lograr la liberación. El encuentro con Jesús, que engendra discípulos, y el encuentro con la palabra que hace misioneros. Ojalá graben esa frase o copien a donde sea, pero graben en el corazón. Cuando nos encontramos con Cristo, nos hacemos discípulos. Pero también cuando nos encontramos con su palabra, nos hacemos misioneros. Eso lo aprendí de San Pablo. Se lo topa, Hechos capítulo 9. ¿Por qué me persigues? Tuve ese encuentro, esa experiencia, ese encuentro personal con Él, no con el histórico, pero en espíritu, o con el mismo Hijo, ¿no? Y ahí mismo lo voy a seguir. Ya no te persigo, ya te sigo. No necesito perseguirte, me basta con seguirte.
Cuando estaba de seminarista, el primer libro que me regalaron para leer, y le cogí tanto odio, fue La imitación de Cristo. Disculpa, pero no me gustó. Y después me entendí por qué era que no me gustaba. Es que yo no vine a imitar a Cristo, yo vine a seguir a Cristo. El que imita solamente hace un papel, hace una obra, hace un teatro y ya no más. Yo voy a seguirlo, a estar detrás de él y seguirlo, ser maestro como él. Y como nos decían ayer, y superarlo. Y superarlo, porque él nos hizo para hacer grandes cosas. ¿Qué hizo Jesús el día de la resurrección? Algo que me encantó. Se le escondió a todo el mundo. Porque donde Él siga, nos sigue haciendo todo. No, Él se escondió, que hagan los demás. Ya les mostré el camino. Que hagan los demás, ¿verdad? No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa le han llamado Belcebú, ¿cuánto más a sus domésticos? Así que no se afanen. Los van a tratar mal por ser exorcistas o por mostrarnos el discipulado misionero. Que nos digan lo que nos digan. A Jesucristo le dijeron endemoniado. Gracias por el cumplir. Qué bendito sea Dios. Muchas veces cuando lo quieren atacar a uno, esa ofensa le sirve para uno para el reconocimiento. En la diócesis romana donde yo me encuentro trabajando, no me conocían mucho como obispo. Pero una carta pastoral que escribe el obispo romano de allá dice: yo conversé varias veces con el obispo José René Mancilla y yo le dije que no hiciera proselitismo en las parroquias. La gente no le puso cuidado a la palabra proselitismo en parroquias, pero dijo: ese señor es obispo, veamos. Un obispo lo está reconociendo como obispo. Si no hablan mal de uno, es porque uno no está haciendo las cosas bien, ¿verdad? Es importante eso. Eso lo enseña aquel en el Kempis, precisamente. En invito que no te por favor, gustó. imitación de Cristo. Si hablan mal de uno, pues uno no es peor de lo que uno es. Claro. Y si hablan muy bien de uno, uno no es mejor de lo que uno es. Dice Claro. Kempis, eres exactamente lo que eres. Estará revolcándose en la tumba acá. Una ofensa a Jesús es directamente una ofensa a sus discípulos. Si a Jesús le llaman Belcebú, ¿qué pueden esperar sus seguidores? Más piropos, qué hermosos piropos. No digan lo que quieran, ¿verdad? Miren esta frase también para que les quede marcada en el corazón. Otro significado de las tres palabras que están en el Evangelio de San Juan. Jesús es camino, exorcismo. Camino es método. ¿Cómo hacemos para liberar a las personas? Necesitamos un método. La oración del exorcismo es un método. Es una oración imprecatoria, donde yo amenazo, lucho, batallo contra el demonio por medio de la oración. El método para liberarse se llama exorcismo. Oración, perdón. Exorcismo, oración. Es lo mismo. Oración. Gracias, hermano. Camino. Jesús es exorcismo. Con solo llegar a él a alguna parte salían huyendo los diablos, los demonios. Verdad. El exorcista se compromete con la verdad en el tema de ayer. Ser exorcista es ser veraz. Vida. La libertad. ¿Qué tal una vida sin libertad? ¿Qué es lo que le hace uno a alguien? No uno, Jesucristo, cuando uno va a liberar a alguien en un exorcismo, darle vida. Vuelva a vivir, sea libre, hermano. Viva ahora sin libertad, ya no viva con esa legión. Es que uno para vivir con una legión es muy complicado. Como cuando uno tiene adentro de chiquito las lombrices, ¿no? Dele esas lombrices dulces, coman, y esas tenias que crecían allá, ¿no? Esas anacondas. Y resulta que no está uno alimentándose, es uno. Entonces hay que alimentarnos liberándonos. Por eso Jesucristo es camino, verdad y vida. Felipe, yo soy exorcismo, yo soy exorcista, yo soy liberador. Esa es como la conclusión de esta parte de Jesús, que ya vamos a ir enfocándola, ¿no? Características del discípulo según Meyer. No piense que yo me he matriculado con un solo teólogo, es que me gustó como él la estructuró. Él hizo un análisis histórico y dijo: todo discípulo de Jesús tiene estas tres características. La cuarta se la agrego yo, o sea, no es de Meyer. La cuarta está allá abajito, por ahí escondida. Modalidad. ¿Cuáles son las tres características? Primero, que Jesús es quien llama y lo hace imperativamente. Los rabí o maestros de cualquier parte y del judaísmo, de la Palestina del siglo I, eran buscados por los discípulos. Como en mi caso, yo iba a buscar a Monseñor Andrés, al que buen palo se arrima, dijeron ayer. O sea, eso hacían las personas, buscaban al maestro. Pero en cambio el maestro de Galilea, por ser de Galilea, por ser tan humilde y por ser de otra mentalidad, él buscaba a los discípulos.
Así que no se afanen en buscarlos, porque Él ya los ha buscado. No digan, ay, ¿dónde lo encuentro? Es que Él ya te encontró. Entonces John Meyer dice, primera característica de los discípulos, ellos nunca buscaron a Jesús. Jesús los buscó. Marcos capítulo 1, versículo 23 y siguientes. Venga Pedro y venga Andrés. A él le gustaban las parejitas de hermanos. Venga Juan, venga Santiago. ¿Cierto? Los fue llamando así, poquito a poco. Él los llama. Así que no se afanen. Por eso la primera característica. ¿Y cómo los llama? Imperativamente. Le pregunto a los estudiantes, hijos, ¿qué entienden por imperativo? Ah, eso que yo que me molesto en clase no le pongo cuidado. No, eso es hiperactivo, hijito. Imperactivo. Es un mandato, una ordenanza, eso es ya. Una orden. Una orden. Y si algo a nivel de la cultura en Ecuador no he podido yo entender, yo peleo con dos palabras allá, con el mande es que vuelva a decir, no sé, ya lo dije, no tengo por qué volverlo a decir, lo hablo imperativamente, ¿no? Mande, ¿cómo? Ya lo dije. El padre me dice, obispo, ¿qué es lo que me dijo? Mande, ya te dije, si no haces es tu problema, ¿no? Y la otra, ya mismo en Ecuador significa más luego, en la tarde, en la noche y se olvida. Ya mismo no sirve, eso es ya. Eso es imperativo, es ahora. Id. Y no nos hemos ido. Nos mandó eso sí, no nos hemos id. Y ese ir, ¿dónde está ese ir? No nos hemos ido. Bautizar. ¿Por qué está bautizando? Me dijo el obispo de Puerto Viejo. ¿Por qué sus curas usted está? Porque el Señor me mandó, dijo, bautice. Lo hizo imperativamente, no me está mandando usted. Usted manda lo suyo. Y a mí que me manda es Cristo. La segunda característica, según Meyer, de los discípulos de Jesús, de los discípulos históricos, que la propuesta de seguimiento conlleva implícita renuncia y desprendimiento. Ojo, no se está hablando de renunciar a cosas materiales, que eso no es lo grave. Renunciar a todas esas ideas mal aprendidas que uno tiene en la cabeza, renunciar a esos apegos que no son los buenos, renunciar al cordón umbilical materno, paterno y a tanto, porque uno tiene muchos cordones umbilicales, ¿no? Por donde tenga cicatrices, algún cordón que has cortado, ¿no? Renuncia y desprendimiento es incluso renunciar a uno mismo, dejar de ser uno para ser Jesús, pero siendo Jesús vuelvo a ser yo mismo pero diferente, en una versión mejorada, ¿cierto? La tercera característica, que la consecuencia última final del discipulado es doble: oposición y hostilidad. Si usted quiere ser exorcista, si usted quiere ser ministro, si usted quiere ser algo importante, en el sentido no importante, mal entendido, sino importante en el buen sentido de la palabra en la iglesia, acepta que vas a ser perseguido y que no te van a comprender, y ya empieza a coger la costra tan hermosa que tiene que coger para aguantar tanto golpe, tanto madrazo y tanta cosa. Hostilidad. Vea, hay una parte del Evangelio, ahora se me fue el texto, lo tenía aquí, que dice Jesús, incluso hasta cuando los estén matando, la gente pensará que está dando gloria a Dios. ¿Sí lo han leído en la Biblia? El caso de Esteban. Correcto. Pensarán que está, eso, gracias, Hechos capítulo 6. Incluso cuando los estén matando, la gente estará diciendo, estamos dando gloria a Dios porque estamos matando a este desgraciado exorcista que... Es que hicieron lo mismo con los profetas, hermanos. Los mataron, ¿verdad? En el escudo de mi episcopado, yo escribí una frase que mi superior obispo en España me dijo, le diste en el clavo. El escudo mío dice mártir tu deu en griego, testigo de Dios en español, mártir de Dios. Dijo, eso es un obispo. Y para los hermanos obispos que están aquí presentes, eso, ser obispo es ser un mártir. No es tirársela a uno de mártir, sino que le toca a uno sufrir todos los días. Perdón, ¿se puede volver a repetir esa frase? Mártir tu deu. ¿Quiénes? ¿Los obispos? Todos los obispos son mártires de Dios. El martirio. Han de ser. ¿Martirios de Dios? No son, han de serlo. Han de ser. Han de ser. Deben ser. Monseñor René me mira, yo sí es verdad, nos toca, nos mata, nosotros como obispos no nos comprende nadie. Perdón, Monseñor René, Sí. es que unido a eso que usted dice, mi escudo tiene la imagen de San Lorenzo.
Ay, qué Y hermoso. fue el mejor frito espiritual religioso. Uy, qué hermoso. Deme la vuelta, por favor, que no estoy bien asado. Exactamente. Entonces, unido a eso, mi escudo con el tuyo concadenan en una verdad. Heme de aquí, Señor, no soy yo más que un trozo para hacer tu voluntad. Qué hermoso, gracias, Monseñor. Miren cómo los obispos somos hermanos hasta en pensamiento. Y lo mismo los sacerdotes y todos, es que todos somos una familia, somos constelación. La diócesis es una constelación. Claro. Bien, sigamos, ¿no? Entonces, la cuarta sí la meto yo no soy Meyer ni Cruzán, pero soy pobre pagano ahí que quiere estudiar la Biblia, ¿no? La modalidad es importante. A Meyer se le olvidó que Jesús llamó mujeres, niños, ancianos, de cualquier diversidad. Todos tenemos vocación, todos. Y principalmente a los excluidos. Gracias. Ese fue el material más importante que buscó Jesús. Es que allá era donde encontraba a los discípulos que necesitaban. Los tesoros. ¿Sí? Yo me imagino al Pedro enrollando la red y dice, bueno, ¿y este para qué es que me llama? Está como perdido la cabeza. Aquí está Jairo, el jefe de la sinagoga. Aquí estaba sí. O el publicano Mateo, contando las monedas allá, ¿no? Recibiendo los impuestos. No, es que así es la cosa, hermanos y hermanas. Así es el asunto. No, la modalidad es importante, ¿sí? ¿Y qué es lo más importante de la modalidad? Que lo que él llama son a hijos e hijas de Dios. No llama a nadie más. Condición para ser discípulo es ser hijo e hija de Dios. Padre. Y saber ser, o sea, ahí también es un saber ser criticado. Porque la crítica que le hacían a Jesús era, o sea, le decían a los apóstoles, ¿no? Tu maestro, porque se la pasa con glotones, con prostitutas, con bebedores. Pero uno diría, no se la pasaba de fiesta, pues. No era eso. Es que hoy en día los que estamos en el servicio estamos en los mismos espacios. Prostitutas, toda persona que tenga que venderse en un puesto de trabajo por unos pesos para sobrevivir, ahí está. Bebedores, pues es que cualquier persona que está en un apego a una situación de carencia emocional, eso es un bebedor. Padre Ángel, yo me fui para mi casa con la imagen tuya entregando la carta de renuncia. Yo me fui con esa imagen en la cara. Es que esa imagen la ve uno todos los días en tantos hermanos y hermanas nuestras. ¿Sí? Pero al que no tenemos que entregar la carta de renuncia es a Cristo, por favor. ¿Qué concepto tienen ustedes para llamarse obispo anglicano diferente a la católica, al obispo católico? Ya, bueno, es cuestión histórica de términos. Enrique VIII un día le dijo, ya no le obedecemos más al Papa, aquí somos una iglesia aparte, pero quedamos anglicanos de dos tipos, ¿no? Los católicos rezábamos la misa en rito Salud de Salisbury, que no aceptamos la reforma protestante ni la reforma hecha por Enrique VIII y Calvino. ¿Sí? No, eso no se aceptó. Eso les tocó a escondidas, migrar por otras partes y armar pequeñas comunidades de la iglesia anglicana tradicional. Y los anglicanos que aceptaron la reforma y que se volvieron la iglesia del Estado y que a la reina le rinden cuentas, bueno, eso es mentira, no nunca le rinden cuentas a la reina, pero que tienen al arzobispo de Canterbury como la cabeza espiritual. Entonces el anglicanismo tiene muchas ramas. ¿Y tuvo su origen en Inglaterra? Con José de Arimatea, decimos nosotros espiritualmente, que fue el que evangelizó. Cuidado con esos secretos. Empezó con José de Arimatea. Sí. No, el origen se sitúa a mediados del siglo XVI. Enrique VIII repugna a su esposa, de la que había recibido una bula papal para poderla tomar como esposa, renuncia a ella, quiere tener unas segundas nupcias, el Papa se lo acepta por su condición de rey, hay unas condiciones económicas que se tienen en cuenta. Después Enrique VIII a Catalina II de Aragón la repugna también como esposa, quiere tener una tercera esposa, el Papa no le acepta y entonces Enrique VIII en su orgullo monárquico rompe la relación de dependencia con el obispo de Roma y surge entonces este movimiento del que la mayor víctima y primer mártir fue un hombre santo en la tradición, Tomás Moro, quien había sido primer ministro de Enrique. De ahí para allá la historia son 5 siglos, que no es ahora, pero para responder de alguna manera a su pregunta, querida hermana.
Ahora, yo Gracias. quisiera ampliarle la respuesta tan hermosa que nos da el Padre Juan, al que así paga el diablo a quien bien le sirve. Mataron a Tomás Moro. Todos somos católicos porque venimos desde los apóstoles. Y el Espíritu Santo, que es la parte última que vamos a ver en la conferencia, da esa diversidad. Pablo escribía a muchas iglesias, la carta de Juan habla de muchas iglesias, a la iglesia de Esmirna, es porque el catolicismo es universal. Esos son yo le explicaba, la forma más fácil de explicarlo era con la semántica, con la gramática. Una cosa es el sustantivo y el adjetivo, uno cuando lee siempre separa las dos, no, uno tiene que leer sustantivo y adjetivo pegaditos, ¿verdad? Entonces, católicos romanos, católicos anglicanos, católicos, pero todos son católicos. ¿Sí? Esa es la cuestión. Ahora quiero cerrar porque se me está acabando el tiempo y me falta hablar del Espíritu Santo y el pecado más grave que hacemos nosotros los católicos es que no hablamos del Espíritu Santo en la Biblia. Bueno, modalidad, que era lo último que había puesto, vamos a ponerlo ahora de primero, ¿verdad? Y a cada una de las otras tres, que la llamada imperativa, que el desprendimiento, el despojarse y que la persecución, les vamos a dar tres nombres distintos para que nos suene bonito y lo entendamos espiritualmente. Por el bautismo somos llamados a ser discípulos de diversos lugares, familias, profesiones, de diversos apellidos. Eso que estamos explicando ahorita en la Iglesia Católica, eso es la modalidad. La modalidad de católicos los hay de muchas modalidades y lo que tenemos que es aceptar los sacramentos que reciban en las otras modalidades, por Dios, son trinitarios, bienvenidos sean, ¿no? Vocación, el discipulado engendra al hombre nuevo, esa es la vocación primera de discípulo, ser el hombre nuevo, como dice Colosenses, el hombre nuevo que deja atrás tanta bobada, que deja atrás tanto andamiaje, que es libre en Cristo. Definición de hombre nuevo, persona libre, como la canción, libre, ¿no? La propaganda. Ese es el hombre nuevo, el hombre libre. ¿Cómo nace ese hombre? En la cruz. Tiene que morir, tiene que estar crucificado. Sigamos. Exorcismo. Cambié ¿cuál cambié por exorcismo? El desprendimiento. La segunda característica de Meyer, el del desprendimiento, el despojarse, la cambié por exorcismo, porque es liberarse, ¿sí? El hombre es como el letrado, dice Jesús en el Evangelio de San Lucas, es como aquel padre de familia letrado que saca del baúl cosas nuevas y viejas. Todos los días lo que uno está sacando, a ver qué me sirve y qué no me sirve, ¿no? Esos conceptos ahora tan hermosos desde la tecnología, de que hay que sacar Reingeniería, correcto. Eso es lo que uno tiene que hacer con la vida de uno, ¿no? Todos los días, todos los días. Seguir para renunciar es la segunda característica. Liberarse es renunciar y desprenderse. Eso es lo que nos tiene que quedar a nosotros claro. Que la segunda característica, según Meyer, la tercera, según este esquema que estoy presentando de un discípulo, es que tiene que renunciar y desprenderse para ser libre. Pero renunciar a qué pena. Bueno, sabe que esa respuesta es muy linda, es personal. Sí. Porque cada uno sabe que tiene que renunciar. Lo que pasa es que uno se hace pendejo, perdón la expresión. Yo sé, en mi vida es que tengo que renunciar a algunas cosas, pero es que esas me encantan. A mí me encantan unos diablitos que tengo por ahí. Zona de confort. Esa es la zona de confort que nos incómoda, ¿no? Correcto, la incómoda. Entonces uno tiene que renunciar a eso que uno ya sabe que tiene que renunciar. ¿Y renunciar para qué? Para poder estar libre. Le diga al Señor, lo necesito aquí en la congregación sacerdotal, en tal parte, estoy aquí. Heme aquí. ¿Para qué me llamas, Samuel? Heme aquí. Estoy aquí para hacer tu voluntad. Y la última, la cruz. Eso es mártir tu Deus, eso es mártir de Dios, la cruz. El que no toma su cruz y me sigue, y unos han pensado que es la esposa, no. La cruz no es eso, tampoco es eso. La cruz es oposición y hostilidad, es martirio, es estigmata. Palabra griega que está en Gálatas capítulo 6, versículo 17. Me fascina Pablo diciendo en ese momento, ¿no? No me molesten más, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, llevo los estigmas de Cristo. Si fueron físicos o no es otro problema aparte, pero él llevaba en su cuerpo la marca de Jesús, el sello. Jesús lo marcó con la cruz y lo marcó para siempre. O sea, los estigmas son
La marca del Señor. Sí, ahí viene De la lo que palabra. hablan de que somos sellados por el Señor. Gracias, el sello, muy bien, mejor todavía. Estigmata es igual a sello. Sellados por Cristo. Bien, hasta ahí las características, ¿verdad? 4. Encuentro con la verdad. Palabra de Dios, Evangelio de Cristo. No sé si nos pasa a veces en las liturgias que a veces estamos leyendo un texto del Antiguo Testamento, del Nuevo, que no sea el Evangelio, y decimos palabra del Señor. Y después, ay, la regaño del que es liturgo, el regañando a la señora, ¿por qué dice eso, señor Evangelio? Tenía que decir palabra de Dios. Y a veces después cuando está leyendo el Evangelio termina siendo palabra de Dios y que no sé, no, todo es palabra de Dios. Y todo es Evangelio. Punto, eso no es más. Todo es palabra de Dios, todo es Evangelio. ¿Cómo así, señor biblista, que Evangelio va a ser Primera de Reyes 18, donde el señor Elías cogió a cuchillo a 400? Eso es maravilloso. Yo quiero ser Elías. Coger a los sacerdotes de Baal y empezar esa carnicería. Ser Pinhas con la lanza y... ¿no? Todo eso que lee uno en la Antigua Testamento. Se le salió el santanderiano. El machete que decía padre. Oiga, hermanos y hermanas, es que eso se llama celo, el celo por Dios, el amor de Dios. No es el celo de los hombres, no. Es ese amor que es fuego. El amor de Dios, que es pasión. Padre, pero ¿por qué la iglesia ha justificado cosas que han sido injustas, precisamente tocando temas como ese? Como la Santa Inquisición. No, eso es mala interpretación. Es que ellos cambiaron el celo por avaricia. Hicieron cosas y aún siguen haciendo Claro. cosas que son incorrectas, ¿no? Porque ellos no leen la Biblia con los ojos del sensus cordi, no tienen las intuiciones llevadas a las convicciones, sino con el sensus cheque. Es el sentido del corazón, es porque la palabra, lo que hicimos en la lección divina esta mañana, que a propósito, los felicito, qué hermosa lección divina esta mañana, qué participación, me quedaban en los oídos algunas oraciones y reflexiones de ustedes. Esa oración que se compuso ahí, ese salmo que les organicé, tomado del Evangelio, si se dan cuenta hay una cosa bien interesante. Mire, eso es lo poquito que hablaron los apóstoles en todo el Evangelio, lo demás lo dice Cristo. ¿Se dan cuenta que el Evangelio es Cristo? Que todo fue en función de Cristo. Nosotros tenemos muy poquito que decir, y lo que tenemos que decir tenemos que hacerlo en oración como ellos. Enséñanos a orar, porque mire, Dios mío, Señor y Dios mío, dice Tomás, ¿no? Señor mío, Dios mío. Esas palabras mediten, hagan de ese salmo el salmo de su vida. Ese salmo es el salmo de su vida, es el salmo de los discípulos. Ustedes y yo esta mañana sin querer le prestamos nuestras voces a los discípulos, los hicimos resucitar. Aquí estábamos las Marías Magdalenas, las Martas, los Jesús, todos los que siguieron a Cristo. Estábamos aquí, hablando en nombre de ellos. Por eso es el tema, el encuentro con la verdad y con la palabra. Yo creo que esta palabrería que está aquí ya la he resumido en esto que acabo de decir. Está resumida en eso. Colosenses 1, 12, 20. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Eso es otro himno precioso, donde se resume cada párrafo en esas 5 palabras. El encuentro con la verdad es un encuentro con la luz. La palabra te ilumina, te da luz, te muestra el camino en la oscuridad. Muestre la Biblia el proceso y empieza a aparecer la personalidad de la persona que es, y la otra personalidad se va, la otra personalidad huye a la luz. El exorcista tiene que ser ese portador de la luz, esa lámpara. No es la luz, es la lámpara. Es liberación. ¿Sí? Yo tengo por acá el himno de Colosenses para mostrarles la parte que les estoy diciendo. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas. Un día dije en oración, Él nos ha sacado del demonio de las tinieblas. Y el Padre, en vez de regañarme, el prior me felicitó. Me dijo, es que así es. El dominio de las tinieblas es el demonio de las tinieblas. Se hizo una perfecta traducción, le ganó a San Pablo. Es una equivocación ahí en la hora de leer y de orar. Pero es el Espíritu Santo que habla. Claro, hermanos, liberación por la sangre de Cristo, lavados y purificados. Es que la sangre de Cristo tiene poder, pero hay que entenderla desde aquí, desde la Escritura. ¿Tiene poder? El tercer párrafo, Él es imagen de Dios invisible, es ícono, imagen que nos libera en Cristo.
y posibilita contemplar la libertad. ¿Qué más bonito de la libertad que uno poderla ver reflejada en el otro? Cuando yo te miro, Antonio, estoy viendo mi libertad, porque eres la imagen de esa libertad, y tú me miras y estás viendo la tuya. Y cuando yo quiero estar con la persona que está sufriendo, con el enfermo que está poseído, o que está siendo vejado, que está haciendo lo que sea por parte, instigado por el demonio, estoy mostrándole la imagen de la libertad para que esa persona se aferre a esa imagen y reconozca a Cristo. Primicia, Él es el primogénito de todo, del perro, del gato, de los 3 gatos del Padre Juan. Él es el primogénito de todo lo que hay, es el primero, es el unigénito, es, mejor dicho, tiene que ser lo esencial. Esto es lo que estoy diciendo acá, lo que los discípulos entendieron de Jesús en la Santísima Trinidad. Y finalmente es la plenitud. Con Él se selló todo. ¿Sí? Y termina el cántico de los Colosenses, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Eso es lo que da la plenitud. Cuando tú haces la paz por la sangre de su cruz. Por eso no creo en el tratado de paz de ninguna parte. No quiero dañarles el día. Es por la sangre de la cruz. Es lo único que nos da paz. Bien. Quito. Espíritu Santo. No me perdona el Espíritu Santo si no hablo de él. Sanos, santos y sabios. Ese es el trisagio que está en Isaías, ¿no? Santo, santo, santo. Kadosh, Kudus. Hay tan lindas lenguas como lo dicen, ¿no? Santo, santo es el Señor. Le santo. El santo. Tu santo. Todo santo. Santo, santo, santo es el Señor. ¿Y qué significa eso? Muchas cosas. Yo nomás traje 3. Sabio, sano, ¿no? Sabio, sano, sabio y sano. Y bien, esas son las 3 palabras que vamos a ver del Espíritu Santo. ¿Qué nos hace a nosotros? Por la acción del Espíritu Santo somos sanos, sabios y santos. En el proceso de sanación, Jesucristo comienza perdonando los pecados. Les contaba en las misas que hacemos de liberación y sanación allá en Ecuador. Nada más sanador que el perdón, ese abrazo que yo recibí de ustedes. Algunos pensaban que se estaban perdonando o recibiendo perdón. Yo estaba recibiendo más perdón que ustedes. Me estaban entregando su perdón. Me estaban perdonando por todas las herejías que estoy diciendo estos días aquí, por las equivocaciones. Pues, en esa sanación se obran los milagros de la reconciliación y la sanación. Esos son los verdaderos milagros, hermano. No que me retoñó el dedo, que me perdí o algo, no. La reconciliación. Estar sano. Sano es estar libre. Sano es estar libre de tanta cosa. Reconciliarme conmigo mismo, primeramente, para reconciliarme con Él. Por eso tengo que escribir esa carta bien juicioso en el avión a la calle Camino, para cumplir la tarea del Padre Juan. Sanar es un carisma del Espíritu y por él se otorga la libertad del Espíritu. Esa es la cuestión que no hemos entendido muy bien. Todos los carismas vienen del Espíritu Santo. Y más adelante lo vamos a explicar en el punto 6. Los carismas no es porque yo los quise elegir. No es que yo me levanté, hoy tengo don de lenguas. No, eso viene del Espíritu Santo. Así lo enseña la Biblia. Carisma. ¿Qué traduce carisma? Haris. Poder, gracia, fuerza de Dios. Fuerza de Dios. ¿Y don? ¿Qué entendemos nosotros por don? Regalo, ¿cierto? Y entonces a mí me gusta cambiar la palabra regalo por presente, porque me gusta es ahora. Ahora, ¿verdad? Y se lo da ahora, es un presente de Dios, es aquí, es ahora. No. Pasemos al segundo. Espíritu Santo. ¿No cambió? Alguien que me con el dedito y me ayude. Se pasó mucho, devuelva. Sabios. Hay sabios. No, estamos hablando de sabios, por favor. Estoy aquí en la conferencia. Sabios. Sabios no es tener tanta cosa en la cabeza, sino en el corazón. ¿Saben cómo piensan los judíos? Con el corazón. Hay una cosa muy interesante en el Medio Oriente y es cambiar los esquemas
con los de Occidente, y es entender los esquemas de allá para vivir una vida mejor. No es que la nuestra no sea la mejor, pero se nos mejora con la forma como ellos interpretan las cosas. El judío, el semita, el oriental ama con esto, no con el corazón. El órgano del amor es aquí, el vientre, y el órgano del pensamiento es el corazón. María lo guardaba todo en su corazón. Es el mejor lugar donde usted tiene que guardar las cosas para que no se olviden, porque ahí duele. Si usted no las guarda ahí, se lo olvida, ¿cierto? Y a veces el Alzheimer empieza en el corazón, no en la cabeza. Eso es metafórico, no es que yo sea médico, ¿no? Pero es por ahí. Aquí es donde empezamos a olvidar momentos y personas. A mí no me gusta hablar de personas solamente, yo hablo también de momentos. Por ejemplo, para mí este momento de este seminario ha sido espectacular. Le pido a Dios que nunca se me olvide. Es un momento especial del amor. No mamá con eso. Donde se forman las mariposas. Con la entraña. Eso, donde la mamá lo carga. Y por eso cuando enseñamos la señal de la cruz, que es trinitaria, es porque el Padre, ¿no?, que está aquí, en todo lo que yo pienso, en todo lo que yo ordeno, en todo lo que está en la sanación de mi mente, ¿no? El Hijo, que está aquí en mi vientre, que lo amo a Cristo, le tengo que amar, como le amó María, que lo llevó María, ¿no? Y el Espíritu que lo cubre todo, que lo abraza todo. Esa es la señal de la cruz que nos hacemos, hay que hacerla bien. Es aquí, aquí, aquí y aquí. No es como la del futbolista. Se dejan todos los dedos. No. Le faltó el paso, José. Ah, sí, me faltó el paso. El hombre alcanza la libertad que ofrece Cristo por la sabiduría, que es palabra profética del Padre, hecha carne en el Hijo. Vea, en la Biblia hay un libro que se llama Sabiduría es Precioso, y hablan de la sabiduría como un espíritu, como un ser, y hablan de la sabiduría como Cristo. El Espíritu Santo es todo ello. Cuando uno está confirmando, de las experiencias más lindas es la de confirmar, uno está entregándole a la persona los dones. Y los dones más especiales es el don de la sabiduría, que no es inteligencia, que no es llenarnos de conceptos, sino, exacto, nada intelectual, ¿no?, sino que es tener al Espíritu Santo ahí, con todo lo que él regala, que no es la de Salomón, que es mucho más grande que la de Salomón, que es mucho más grande que las que han recibido otros más grandes que nosotros, ¿verdad? Santos, acorazados por la gracia de Dios. Aquí nos hablaba de la armadura, la que está en Efesios, ¿no? La armadura. La libertad en términos de victoria, de fe que consigue la derrota del diablo. Esa es la verdadera santidad, una victoria. La santidad no está al final, está al comienzo. La recibimos en el bautismo. Lo que tenemos que hacer es mantenerla siempre, no perderla. Adán y Eva la perdieron, la santidad original. La santidad que es contraria al pecado, pero que es libertad. Ser santo es ser feliz. Ser santo es ser bienaventurado. ¿Por qué la iglesia tradicional, no la anglicana tradicional, sino la iglesia tradicional, toda la tradicional, pintamos las imágenes del cielo y del infierno tan equivocadas? Cuando uno hablaba del infierno, el lugar de la música, de las mujeres, del trago, el más bueno, me dice, para allá me quiero ir. El cielo, todos como neveras, fríos, sin reírnos. Cuando es lo contrario, Lucas capítulo 1:1, Lucas 1:7, Lucas 1:15, habrá más alegría en el cielo. Alegría, alegría, alegría. El cielo se define como alegría en la Biblia. Cuando su hogar es alegría, su hogar es un cielo. Cuando su hogar es tristeza, es un infierno. ¿De dónde viene el infierno? El infierno. Esto es triste. Las experiencias de personas que han tenido muerte clínica, pues cuentan. Pues cuentan algo muy especial. Es hermoso. Esa película del niño que vio el cielo y volvió, una última que pasaron por ahí tan hermosa, ¿no? El cielo real. Hay una señora, es norteamericana, ella es de Yale, y el libro se llama He visto la luz. He visto la luz. Si uno no ve la luz, está fregado. He visto a Cristo, he visto la luz. Entonces,
Miren, no está al final, se otorga en el comienzo y la misión del cristiano es llevar la plenitud hasta el fin de sus días. La vocación a la santidad es la auténtica vocación a la libertad, quedémonos con eso. La vocación a la felicidad es la auténtica libertad. Ser santos como mi Padre es santo, ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. ¿Y cómo es perfecto? Porque es feliz, ¿no? Pasemos, por favor. Último, el Espíritu Santo y acabamos. Conocedores y destinatarios de los dones, carismas y frutos del Espíritu de Dios o del Espíritu Santo. Yo he puesto conocer primero antes de destinatario, porque es que siempre lo recibimos pero no nos damos cuenta. No hacemos conciencia y no conocemos lo que significa eso que hemos recibido. Tenemos un poder tan grande que no lo hemos conocido, no lo hemos dimensionado. ¿Cuántos carismas están aquí sin ponerse a funcionar? Nosotros somos como las computadoras que compramos los que no sabemos manejar computadoras. Ese software intacto, virgen, esas... Bueno, yo no entiendo sus lenguajes, aquí me corregirá mi amigo Holman, pero uno usa esos aparatos del 5%. Yo este celular solamente para echar llamadas nomás lo uso, y para tomar fotos. Pero esto tiene hasta orinar, eso tiene todo. Los aparatos tienen una cantidad de cosas que uno se sorprende. Mi hijo John Dominic tiene 5 años y él coge y abre así con los dedos y cambia cosas y... Mire papi, descarga esto, por favor. Me dice, ¿cómo? Descarga esto, descárgalo usted más bien, haga la conferencia, prepáremela, usted haga el PowerPoint, ¿verdad? Para que sea mejor, porque esto sí queda, pues es la dividido lo que les traigo, disculpa. Entonces, hermanos, la vida del cristiano es palabra de Dios en la medida que recibe los dones y carismas del Espíritu Santo. Si no se recibe eso, no es palabra de Dios, es palabra de Dios. No, sí. Por medio de esto se alcanza la libertad para el ministerio, el apostolado y la vocación cristiana. En últimas, la libertad para la vida. Si no hay carisma, si no hay dones, si no hay frutos, no hay libertad. La libertad para recibirlos, pero también la libertad para ejercerlos. En esto nosotros los obispos tenemos que ser mucho menos centralistas y empezar a trabajar con la libertad de los carismas que Dios ha regalado en otros hermanos. ¿Sí? Así nos hagan algunas burradas, yo también he hecho muchas, pero entre todos vamos corrigiéndonos. Esa es la libertad, ¿no? Estas gracias, así se llaman los carismas, charis, gracia en griego. Estas gracias es la raíz de carisma. Estas gracias santificantes, ¡ay, qué bonito! Gracias santificantes vienen del Espíritu Santo. ¿Para qué es un carisma? Para santificar. El que pensaba que un carisma era para hacer obras extraordinarias y show, se fregó. El carisma es para santificar. Si tienes el carisma de la liberación y el exorcismo, es para santificar a ese hermano o esa hermana que estaba sin libertad. Estos dones al servicio de la comunidad no son para mí. No seamos egoístas, no seamos como la computadora del 5% que utilizamos. Son para ser mejores dones, serviciales, carismas y eficaces frutos. ¿Para qué sirve cada una de las cosas? ¿Me entienden? ¿Para qué sirve los dones? Para ser mejor. ¡Ay, la piedad! ¡Qué hermoso don! Ser mejor en la oración. El temor a Dios, respetuoso de Dios. Los 7 dones, ¿verdad? Que son más y lo que la Biblia los ha sintetizado en 7, ¿verdad? Los carismas para el servicio de la comunidad, no para el servicio mío. Ay, tan bonito ese hermano que tiene carismas de todo. Pero ese hermano se está aprovechando de eso para él, ¿no? Y los frutos, que San Pablo habla de 12, para contradecir un poco los frutos del demonio, los frutos del Espíritu, como la bondad, ¿no? ¿Cierto? Longanimidad. Hay unas palabras que son difíciles de pronunciar, pero que es un fruto, es lo mejor de mí, lo que yo puedo dar gracias al Espíritu Santo. Un fruto es entregarme a otro, es hacer florecer donde nunca ha florecido nada. Eso es el Espíritu Santo. Hace florecer cosas hermosas donde nunca ha florecido nada. Hay personas que se preguntan, ¿por qué será que yo no puedo hacer algo por la iglesia, por la comunidad? Es porque no ha hecho conciencia de que el Espíritu Santo ha hecho fruto en esa persona. Mire, yo tengo ejemplos del cine que me encanta, ya con esto terminamos, y es lo siguiente. Hay actores que no empezaron a ser actores y que se hicieron actores después de viejos, como Morgan Freeman.
después de los 40 años empezó a actuar. Y dio lo mejor de sí al final. Y qué hermosos los frutos, no importa en el momento que uno los empiece a ver. Cada fruto tiene, según su naturaleza, un tiempo para hacer. Exacto, están ligados al tiempo. Pasemos y con la última viñeta terminamos. Gracias. Paris, preguntas. Sería muy importante que nos hiciera llegar de alguna manera estas memorias, no sé, sí. Se comprometa también con nosotros. Con gusto. Nosotros nos comprometimos a buscar a Dios todos los días. Entonces, con mucho gusto. Por favor. Denme en el correo en una hojita que rote, padre. Cuando dijo del conocimiento, el conocimiento no es para guardarlo, para ocultarlo, para almacenarlo. Nadie, dice la Biblia, nadie coge una lámpara encendida para guardarla debajo de una mesa. La adquisición de conocimiento es para crecer, para formarse, no para aprovecharse del conocimiento, no para aprovecharse del conocimiento y con eso hundir a otra persona. ¿Sí? Entonces, yo quisiera hacer una propuesta aquí. Alguna vez lo hice en una comunidad donde estuve en una reunión y había obispos y sacerdotes y se me ocurrió decir, dije, ¿por qué habiendo tanta cabeza brillante acá que sabe tanta cosa, por qué no hacen un libro entre todos o alguien va haciendo sus memorias de su vivencia, de lo que ha estudiado, para crecimiento, ¿no? Me echaron. Me echaron. Porque creo que transgredí algo para lo que no estaban preparados. Porque la preocupación mía era los que venían detrás. ¿Cómo los vamos a formar? ¿Qué les vamos a entregar? ¿Qué les vamos a dejar? Entonces, me parece fenomenal lo de Monseñor. El testimonio es muy importante. El testimonio es como lo que arrastra. Entonces, me parece importantísimo lo de Monseñor, que nos quiera compartir y nos quiera donar su tiempo, su dinero invertido ahí, porque es dinero, tiempo, dedicación, dejar un poco al lado la familia, sentarse a escribir. No es fácil teniendo conocimiento, no es fácil transmitirlo, no es fácil llegar, montar una conferencia, no es que sea... Tú puedes saber del tema, pero... Y Monseñor, lo que el Espíritu Santo le vaya llegando a su corazón, ya sabe, PDF, copie y pegue, copie y pegue, copie y pegue. Muchas gracias. Gracias. Quizás dos preguntitas que tengan por ahí en su cabecita o en su corazón para que con esto terminemos y puedan decir. Que no le di espacio a las preguntas, estaba muy denso esto. Sí, porque algunas iglesias bautizan después, dicen ellos que después de que la persona tiene uso de razón y ya cuando es mayor de edad. ¿Y por qué en la católica tenemos que bautizarnos, o en la iglesia nuestra, ojalá en el menor tiempo posible después del nacimiento? Es porque no hemos entendido lo que significa el bautismo. El bautismo nos engendra como hijos y cada uno tiene su tiempo para ser hijo de Dios. Incluso muchas veces hay hijos prematuros y no se alcanzan a criar. ¿Cuántos hijos prematuros tenemos en la iglesia que se bautizaron y se murieron porque nunca más los volvimos a ver? Como el padre que tenía murciélagos en el templo, echó agua bendita y se fueron los murciélagos y nunca más volvieron. Y así son los bautizados. Entonces, no hay edad para bautizar, no hay edad, nunca debe haber edad. Incluso la edad, hasta el último momento, si hay una gota de aliento y no está bautizado, hay que echar el agua bendita, y cualquiera de ustedes lo puede hacer, en peligro de muerte o en peligro de que esa persona no reciba la gracia de Dios. ¿Sabes qué pienso Pero yo? llegan dos preguntas, complementan. Hoy los sacramentos se volvieron algo social, como salir del paso, a presentarlo, ir a recibir el acta y hasta ahí. Miran, rápido, una primera comunión. Todo un año el niño preparándose. Sábado, creo que sábado todo el día.
Y entonces va a llegar el momento glorioso, tomar el cuerpo de Cristo, unirse con Él, ¿no? Y la mamá, yo lo digo así porque lo he visto, no me gusta, no se lo sostengo a nadie. El niño está preparado, sentadito, preparado. Mira, tú vive la tu Eucaristía, te sientas, ¿no? Y él va a pasar a comulgar y llega el fotógrafo y le dice, ¿hijo de Mariana Vivas? Sí, carita feliz. Y el niño está así. Y el padre está así. Y la mamá está en este lado y le dice, voltea la cara para la foto. Entonces el padre está. ¿Sí? Es algo social. Gente que se casa y está más preocupada por la fiesta, el vestido, la luna de miel, que el compromiso con Dios. Es la percepción que tenga cada uno de lo que quiere hacer y cómo quiere recibir a Cristo. Por eso lo que dice Monseñor es importantísimo. Hay muchos que recibieron sacramentos, pero se murieron en el camino. Como que resucitaron a la vida, pero otra vez se murieron, se acostaron porque no siguieron el proceso. Señor. Y sin embargo la gracia está ahí. Claro, ahí está, sí. Es decir, es ópera. Exactamente, no es por repetir una fórmula teológica, pero y sin embargo la gracia está ahí. Y justamente esa es nuestra esperanza. Y justamente por eso que creemos categórica y definitivamente es que es posible el ejercicio de nuestro ministerio. Yo quiero complementar junto al hermano que está diciendo Juan, y que Juan también nos ayuda a pensar. No duden de los sacramentos que reciban, hermanos. No se dejen meter ese diablo que a veces le dicen a otros, es que usted no recibió nada. ¿Cómo? Ay, ¿cómo se va a decir que no recibió nada? Todos los sacramentos que dispensemos nosotros operan, ex opera operandi, decimos en latín, operan por sí solos, no son de nosotros, es Cristo quien los ha hecho. En persona Christi lo hacemos, en la persona de Cristo y en la persona propia. Por eso todo sacramento que ustedes reciban es válido, mis hermanos. Es válido y lo único que lo otorga es Cristo. Así que siéntanse tranquilos por todos los sacramentos que reciben. Estas son las preguntas. Listo. Y que es importante también, como cristianos, les decía un poco ayer, hacernos maduros y tener el criterio para también, así sea un sacerdote, tener el criterio de pararme de frente y decirle, yo como cristiano ante Dios respondo, como persona adulta que soy. Y un sacramento pues es una unción que yo ya tengo y nadie me la puede quitar, eso es indeleble. ¿Sí? Eso no se puede quitar. Vamos a ver una pregunta, ¿no sería mejor que las personas fueran bautizadas cuando ya tienen un poco más de conciencia, para que tuvieran la presencia o tuvieran el sentir de la presencia del Espíritu Santo sobre esa vida? Puede ser y no, porque es que realmente... O porque, según entiendo yo, el bautismo en los niños es como una protección. Verá, en la tradición de la iglesia, para lo único que piden conciencia es para la comunión. Después de 7 años, que ahí lo que nos explicamos, señor, ayer, de que ya hacemos uso de razón, ya somos racionales, es para recibir a Cristo, saber que estoy recibiendo a Cristo. Pero para recibir a Dios Padre y Espíritu Santo ni siquiera necesito saberlo. Es mejor recibirlo en el momento indicado, oportuno y cuando Dios quiere. No es también cuando uno quiere, sino cuando Dios quiere. Vea, ahora al irme de aquí en la tarde, antes de coger el avión, voy a confirmar a un ahijado de mi hermana y de mi cuñado, que tiene 40 años y que está sufriendo porque él le había prometido a su madre confirmar, si nadie lo quiere confirmar. Y yo le dije, te voy a confirmar, mi hermana. Es que ese es el problema que hay ahorita en la iglesia. Por ejemplo, hay jóvenes que son de 18, 19 años y, por ejemplo, uno quiere que se confirme, uno como papá quiere confirmarlos, ¿sí? Pero entonces va a la iglesia, no, como ya son muchachos de universidad y de trabajo, ya no hay tiempo para un curso. Entonces, ¿qué pasa? Que no, el curso se demora 6 meses, 1 año y listo. Entonces, por eso los muchachos de hoy en día le están perdiendo. Y de todas formas ahorita los sacramentos se están perdiendo mucho en los colegios
y en la sociedad. Y por eso, perdón, tenemos tarea nosotros como iglesia, como congregación para hacerlo, no nos dé miedo a hacerlo. Sí, perdón, Juanito me decía, Monseñor, me preguntó dos cosas como bien chistosas, ¿no? La una me dijo, ¿cómo tengo que ir vestido? No importa, aquí no es de traje ni esas cosas. Y la segunda, le dije yo, el certificado te lo mando después, ¿no? No, yo no quiero papel, yo quiero ser con Dios, estar tranquilo. Es que muchos queremos eso. Pero padre, pero yo tengo una intervención. Mira, yo en eso no estoy de acuerdo, porque es que precisamente nos estamos convirtiendo en lo que decía el padre Juan, en esa espiritualidad laica. Por lo menos mi hija se preparó para la comunión y nunca se le dijo el concepto de lo sagrado que es la comunión, la Eucaristía, que Dios está ahí en ese momento. Entonces queremos todo fácil, queremos un curso. No, pero es que mira que aquí no es por facilismo, yo creo que nos entendamos esto. Yo lo voy a solucionar con el texto de los trabajadores en la viña. El Señor llamó a unos y llegaron a la mañana, al mediodía y a la última hora y todos recibieron la misma paga. Muchas veces reciben los conocimientos pero no los entienden. ¿Cómo hacemos en nuestra diócesis para las catequesis? Allá son 5 años para recibir confirmación en la diócesis romana, 5 años. 2 para comunión, 1 bíblico y 2 para confirmación. Y si no hacen eso, no reciben el sacramento. Sí, en la nuestra es así. En la nuestra es 6 meses básico para que el que esté reciba y continúe aprendiendo si le hace falta. Porque es que uno tiene que medir el conocimiento, es individual. El aprendizaje de Dios es individual, no es masa. Hay personas que con solo escuchar 2 cositas o ver una imagen ya aprendieron y saben qué es lo que van a recibir. Hay otros que recibieron el curso de 5 años y todavía no saben qué es la hostia. ¿Cierto? Pero eso tiene que medir el discernimiento del Padre. Muchas gracias, tenemos que ir a almorzar.